buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Un gusto que nos acompañen en esta noche de jueves 21 de mayo de 2020. Tenemos muchas cosas que contarles y vamos a comenzar con nuestros titulares. Gobierno presenta ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley de emergencia y de reapertura económica, pero la iniciativa no fue incluida en la agenda de la sesión plenaria de hoy. Incrementa la cifra de fallecidos por COVID-19. Las autoridades confirmaron además que otros 4 salvadoreños le ganaron la batalla a esa enfermedad, entre ellos un médico. La próxima semana los estudiantes del sector público comenzarán a recibir contenidos educativos por radio y televisión. Conozcan más de la nueva fase que implementarán las autoridades para dar continuidad al año lectivo. El gobierno de los Estados Unidos prepara el envío de 250 ventiladores mecánicos para atender a pacientes de COVID-19 en El Salvador. Le tenemos detalles de esta cooperación. Aprender a vivir sin miedo parece ser uno de los mayores retos en medio de la pandemia de coronavirus. Expertos hablan de cuáles serían las claves para lograr adaptarse a los nuevos tiempos. El gobierno llevó este jueves 21 de mayo una propuesta a la Asamblea Legislativa en torno al combate contra el COVID-19, tanto en el aspecto sanitario como económico. En el siguiente informe, el detalle del contenido de la propuesta. La propuesta de ley de reapertura económica que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa establece disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia por COVID-19. Se busca una cuarentena por 15 días más a partir de su aprobación, que estiman las autoridades finaliza el próximo 6 de junio. Luego, una reapertura gradual en 4 fases. Fase 1, a partir del día 16. No trabajarán personas en situación de vulnerabilidad o que presente un alto riesgo para su salud, un contagio, y las empresas deberán seguir las más de 40 medidas establecidas para prevenir el contagio en los centros de trabajo. Aeropuertos, aduanas y migración podrán trabajar solo para repatriación de compatriotas. Puertos estarán habilitados para pesca y transporte de carga y podrá circular transporte público con medidas sanitarias. Se mantendrán las suspensiones a actividades presenciales de educación en todas sus fases, incluyendo universidades, así como eventos multitudinarios, restaurantes y cafetines, a excepción de servicios a domicilio y para llevar, piscinas, parques de todo tipo, bares y discotecas. 30 días después entrará en vigencia la fase 2. Aquí se permitirá la apertura de restaurantes, iglesias y lugares de culto, museos y salas de exposiciones, centros de convenciones, guardando distanciamiento de 2 metros, con prácticas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. Durará 20 días y seguirán suspendidas el resto de actividades mencionadas en la fase 1. Fase 3. Comenzará el día 51 de entrada en vigencia la ley. Se permitirá apertura de universidades, estadios de fútbol con distanciamiento de 2 metros, salas de recepciones, deportes sin contacto y gimnasios, salas de belleza, peluquerías y bares. Esta fase durará 20 días. Por último, la fase 4. Aquí se mantienen las medidas de la fase anterior y de acuerdo al avance de la pandemia, las autoridades tomarán las medidas adecuadas para la reapertura del resto de rubros. En esta propuesta también se detallan las medidas al transporte público, uso obligatorio de mascarilla para motoristas y empleados, alcohol gel para todos los usuarios, desinfectar unidades 3 veces al día, no sobrepasar la cantidad de pasajeros. Taxis y otros servicios de transporte similares solo podrán transportar a 3 personas, incluyendo el conductor. Vehículos particulares, 2 personas como máximo. Luego está la parte de la contención del COVID-19, declarando estado de emergencia nacional, calamidad pública y desastre natural en todo el territorio salvadoreño por un plazo de 15 días. Las medidas en este capítulo es una extensión a las implementadas por el Ejecutivo en los últimos decretos de cuarentena. Algunas adiciones es que Cancillería deberá entregar un plan detallado para repatriar a los varados en el exterior debido a la pandemia 5 días después de entrar en vigencia la ley y mantener la salida restringida por números de DUI durante los 15 días hasta el sábado 6 de junio.
Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. Y dándole seguimiento a ese tema, luego de la presentación de la propuesta de ley de reapertura económica del gobierno, los diputados únicamente la recibieron en la Comisión Política e informaron que el estudio lo van a comenzar hasta la próxima semana y dieron por finalizada la sesión plenaria. Sin embargo, el Ejecutivo ha aprobado 2 nuevos decretos, el número 19 y el número 26, para mantener las medidas restrictivas de circulación y la suspensión del transporte público hasta los primeros días de junio. Aunque fue presentado un recurso en la Sala de lo Constitucional que hasta ahora no se ha pronunciado sobre estos temas. Así es que las restricciones para salir a la calle continúan vigentes. Lo está pidiendo las Naciones Unidas, lo está pidiendo la OEA, lo está pidiendo el Congreso de los Estados Unidos, lo está pidiendo la Unión Europea, lo está pidiendo la Sala de lo Constitucional, lo está pidiendo a la población entera. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo y tratar de sacar un documento final que sirva al país para seguir de alguna manera atendiendo a las personas que están contagiadas y evitar que las personas que no están contagiadas, obviamente las que están sanas, tratar de evitar que de alguna manera el virus pueda ser presa de ellos. Y en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele reaccionó y dijo: los diputados cerraron sesión sin ni siquiera conocer nuestra propuesta para el manejo de la pandemia, la cuarentena y la reapertura económica gradual. Cierran plenaria a las 2:45 de la tarde, una prueba más de que no les interesa ni la salud del pueblo, ni la economía, ni el diálogo. A pesar de que la propuesta tiene el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil, empresariales, académicos y de los mismos alcaldes de sus partidos, queda claro y ante los ojos de todos que no están luchando por la salud ni por la economía. No permitan que los usen. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha pedido a los diputados la pronta aprobación de la Ley de Apertura Económica y la atención a la pandemia del COVID-19 que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa. El alcalde dice que sería un error no tomar medidas para la apertura gradual de la economía y de esta manera evitar la propagación del coronavirus. Es importantísimo para nosotros, especialmente en San Salvador, donde tenemos el sector en el centro de San Salvador donde se congregan más personas, que no haya una apertura que sea abrupta, que sea descontrolada, que sea desbordada, porque todo el éxito que se ha tenido en mantener un control de los contagios y una celeridad relativamente baja del crecimiento de los contagios, pues se podría perder todo eso si se hace una apertura de la actividad en nuestro país de una manera desordenada. Con respecto a la reapertura de la economía, el comisionado de proyectos estratégicos de la presidencia asegura que el gobierno ha retomado la propuesta elaborada por el INCAE. El documento contiene lineamientos que ofrecen un contexto de cómo se debe actuar al momento de la reapertura. Una posición al respecto, sobre obviamente darle una importancia bastante fuerte al modelo del INCAE. Y lo que hace el INCAE es preparar una estructura para que tu realidad se suba en esto y puedas ir tomando una serie de decisiones. Primero Dios se logra un acuerdo con la Asamblea para que se defina esta fecha que el presidente mencionó. Y los diputados, ahí en la Asamblea Legislativa, ¿sabe usted que no le dieron validez a la denuncia que dijo el presidente que iba a realizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el órgano legislativo y ejecutivo? Escuchemos qué dijeron los legisladores. Por la violación del derecho a la salud y a la vida y por no permitir al gobierno que tome las medidas sanitarias necesarias. Es la justificación de Nayib Bukele para llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington una denuncia contra dos órganos de Estado, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Pero los diputados de Arena y el FMLN desestiman la iniciativa de Bukele, quien no adelantó la fecha de cuándo haría efectiva la acción. Es absolutamente fuera de todo parámetro. Es inadmisible una demanda de un órgano de Estado contra otro órgano de Estado en el sistema interamericano de derechos humanos. Prácticamente
lo que ha propuesto el presidente es sencillamente improcedente, absolutamente equivocado, ¿verdad? Debería de tener un poquito más de asesores que le puedan dar una opinión más calificada. Pero el partido Gana justifica la acción del mandatario. Guadalupe Vázquez dice que algunos abogados hacen la lectura de acuerdo a su afinidad política. Es viable. Cualquiera persona que conozca las leyes, ¿verdad? Claro, si usted ve a un abogado de izquierda va a decir que no. Usted ve a un abogado de derecha, va a decir que no. Porque ellos interpretan a su sentimiento político partidario y no a lo que dice el derecho internacional sobre los derechos humanos de cada ciudadano, que son universales. El artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos faculta a las personas a presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y al menos 2 personas que trabajan en el área de seguridad de la Asamblea Legislativa dieron positivo por el coronavirus, mientras que Mario Ponce sostiene que sufrían otro padecimiento y que mientras se los trataban en los hospitales lo contrajeron el virus. El Congreso sigue implementando labores de desinfección en todas las instalaciones. Bueno, estamos hablando de la seguridad de la Asamblea. Miembros de PPI, pues se habla de una persona que está en un estado grave, una persona y otro pues que está estable, pero de las personas contagiadas y otros que están sospechosos, obviamente hay que buscar los nexos. Que quede claro, no se ha contaminado acá nuestro empleado. Nuestro empleado legislativo, tanto el de Sonsonate como el de esta Asamblea Legislativa, entró por tifoidea al hospital y se han contaminado en el hospital. Y revisemos la cifra de fallecidos a causa de esta enfermedad, la COVID-19, y es que a 33 se ha elevado este número de víctimas fatales. Las autoridades de salud han informado que la más reciente víctima mortal es un hombre de entre 60 y 70 años, a quien le fue aplicado todo el protocolo de cuidados intensivos. Y bueno, ahí tenemos los datos, 33 son ya los fallecidos a causa de esta enfermedad que ingresó a El Salvador allá por el 18 de marzo y que hoy nos tiene con 1.640 personas infectadas, de las cuales 544 se han recuperado y 1.063 se encuentran como casos activos. Y precisamente vamos a ver otras cifras de la situación nacional del COVID-19 con su última actualización a las 3 de la tarde con 28 minutos. Un total de pruebas realizadas hasta este día, 65.226. Recordarles que todavía falta que se conozcan algunas cifras del resumen de casos de este 21 de mayo. Todavía no se sabe cuáles han dado positivo, únicamente se ha conocido de 4 personas recuperadas y lo que ya nos adelantaba Manuel, de una persona fallecida. En cuanto al pronóstico de los pacientes, 25 se encuentran en estado crítico y póngale mucha atención a esta cifra porque continúa aumentando de quienes se encuentran en estado grave. Ya son 65 según la página del gobierno, 65 personas con pronóstico grave por COVID, 147 moderado, 350 estables y 476 personas asintomáticas. En cuanto a las edades, de 0 a 9 años, 40 son los menores que han dado positivo por COVID, de 10 a 19, 66. Sigue siendo siempre este grupo etario de 20 a 39 el que más positivos ha dado en El Salvador, 739 personas, seguido por los de 40 a 59 años, 601 personas han dado positivo por COVID, 164 de 60 años a 79 y mayores de 80 años, 30 personas. ¿Y sabe usted que un total de 26 personas han regresado a sus casas justo este jueves después de cumplir el periodo de cuarentena en un hotel de Santa Elena, aquí en Antiguo Cuscatlán? Este grupo de personas fue llevado a un centro de aislamiento luego de mantener contacto con casos positivos de COVID-19. Sin embargo, luego de las pruebas se comprobó que no tenían el virus, que no se habían infectado. El periodo de días de estancia en este centro es de 10 días. Sí, todo transcurre normal, digamos. Al tercer día de estar acá en el centro se les toma una prueba. Si esa prueba es negativa, no tiene sintomatología y cumple todos los criterios, se les da el alta.
más o menos entre el día 8 y el día 10 que han estado. Estas personas tienen ese tiempo más o menos de estar aquí, son adultos, únicamente hay 2 menores que salen ahora de una familia, el resto son adultos entre hombres y mujeres, que cumplieron los criterios, tienen un examen negativo, bueno, algunos tienen 2 exámenes negativos y con eso, y son asintomáticos. Y en su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, informó que Washington prepara el envío de 250 ventiladores mecánicos para atender a pacientes en estado crítico por COVID-19. El diplomático recordó que el pasado 24 de abril, el presidente Donald Trump ofreció enviar estos aparatos para apoyar a El Salvador. Si usted tiene hijos en edad escolar, presta atención a la siguiente nota, y es que las clases van a ser transmitidas por televisión. Más detalles, como decimos, se los damos a continuación. La tercera fase del Plan Continuidad Educativa impulsado por el Ministerio de Educación ante la emergencia del COVID-19 en el país ha adoptado una nueva forma de trabajo para que los estudiantes puedan reforzar aún más sus conocimientos. Es por eso que pondrán en marcha la franja educativa Aprendamos en Casa, y que será transmitida por Televisión El Salvador Canal 10 a partir del próximo lunes 25 de mayo. La transmisión será de la siguiente manera. La primera infancia será de 7 de la mañana a 8, de primero a noveno de 8:30 a 1:30 y de 1:30 a 3:30 de la tarde para bachillerato. Esta producción ha contado con el apoyo del despacho de la primera dama y la Secretaría de Innovación. Es brindarles a los estudiantes mayores herramientas, otras herramientas. Y esto no significa una carga adicional, porque los contenidos de televisión que ustedes van a ver en un momento son los mismos contenidos de la guía. Es una herramienta más para los niños y también es una descarga, es una presión menos para los padres de familia. Son el Club de Lectura Virtual y Crecer Leyendo. Estos surgieron como consecuencia del aislamiento social y lo que buscan es promover esa convivencia familiar y promover también los hábitos de la lectura que en edades tempranas favorecen luego la alfabetización inicial, la escritura y la comprensión lectora a la vez. Nosotros recibimos una donación de la Biblioteca Digital Odilo, en la cual nos dieron acceso a más de 5.000 libros digitales. La marca Odilo permite presentar y diseñar una plataforma en conjunto que cumpla con los valores y la cultura de nuestro país y lo que nosotros queremos potenciar. La entrega de guías impresas a estudiantes que tienen mayores dificultades con el acceso a computadoras e internet continuará, dijo la titular de Educación. También fue enfática al referirse que aún no hay fechas para el regreso a clases. Nosotros vamos a abrir las escuelas, como yo ya lo dije antes, hasta que no haya ningún peligro para los niños, para los alumnos y para la comunidad educativa. Vamos a abrir las escuelas cuando el Ministerio de Educación nos indique que podemos abrir. Pero estamos preparándonos para eso. Estamos ya casi finalizando un plan de retorno a la escuela que se llama La Alegría de Regresar a la Escuela. Aún se está contemplando si realizar o no la prueba de aprendizajes y actitudes para egresados de educación media, mejor conocida como PAES. Mientras tanto, pidieron a los alumnos seguir con las clases como se ha venido haciendo hasta el momento. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Buenas tardes para todos. Y también... Y el horario de la franja educativa que inicia este lunes 25 de mayo es el siguiente. A las 7 de la mañana es para primera infancia, mientras que de 8 a 9:30 es para primero, segundo y tercer grado. Asimismo, de 9:30 a 11 será para cuarto, quinto y sexto grado. De 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, séptimo, octavo y noveno grado, mientras que de 1:30 a las 3:30 de la tarde es para primero, segundo año de bachillerato, para primero y segundo año de bachillerato. Recuerde que será por Canal 10 y Radio Nacional en el 96.9 del FM.
Estudiantes de algunas universidades privadas están pidiendo a los diputados en la Asamblea Legislativa que aprueben un recomendable, de modo que el gobierno, dicen ellos, apoye a quienes no pueden seguir pagando sus mensualidades. Más de 1.000 jóvenes ahorita tratando de buscar una solución integral a este problema. Nosotros venimos ya desde principios de marzo, desde que comenzó la pandemia, prefijamos esta situación y en ese sentido creamos una serie de propuestas que han sido presentadas de primera mano a la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos más de 2 meses de estar presentando propuestas a la Asamblea, la cual ha sido un poco dilatado la cuestión del tiempo, se nos ha puesto un sinfín de situaciones para no poder llegar a un acuerdo. Los invitamos a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, pues entonces hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles, lave sus manos constantemente, utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero los invitamos a que se queden con nosotros en Facebook. Continuamos con más. Vamos a continuar con más de Noticiero Hechos y vamos a conocer cuál es la situación que actualmente están pasando los ganaderos del municipio de Nueva Concepción, allá en Chalatenango, en la zona norte del país, en estos días de cuarentena. El periodista Luis Alberto López conversó con ellos. Ya en una ocasión les mostramos cómo algunos estaban enfrentando problemas, decían ellos, para distribuir la leche y tenían problemas porque decían no hay quien la compre. Entonces ellos optaron por entregársela a muchas familias de la zona norte que la estaban pasando muy mal. Pero hoy les visitamos nuevamente para conocer cuál es su situación. Veamos el reporte. En el campo no ha parado la actividad con el manejo del ganado. En Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, sin embargo, las limitaciones de la cuarentena domiciliaria y el cierre de actividades económicas ha impactado económicamente, especialmente a los procesadores artesanales de leche. Hay abundancia, pero no hay quien les compre. Principalmente los que han tenido problemas son los pequeños productores, los que venden leche caliente, que no tienen la capacidad para helarla, los que le venden a la industria artesanal, porque ellos son los que le proveen a los mercados, a las pupuserías, y como ustedes saben, tanto las pupuserías como los mercados están cerrados en este momento. Bueno, el precio sí, porque cuando comenzó andaba entre 40 centavos y ahora anda 28 centavos. Ese es un verdadero problema porque el ganadero sigue teniendo los gastos fijos. A pesar que la ley de emergencia no los ha restringido para realizar sus actividades en campo, han sentido la presión en la reducción de la demanda de leche fluida. Al menos los empleos los han mantenido en este rubro, y eso ya es ganancia para muchas familias que dependen de esta actividad. Los trabajadores pues los hemos mantenido, quizás eso es de resaltarlo, que nosotros los ganaderos mantenemos los empleos, ninguno ha dejado de trabajar ya que la actividad lo exige que así sea. Más o menos unas 95,000 botellas de leche fluida a diario. La Nueva Concepción es una de las cuencas lecheras más importantes de este país y generamos alrededor de unos 4,000 empleos. Ya pasaron la temporada seca, periodo en el que el ganado demanda más atención. Ahora entra la época de lluvia, donde florece el pasto. Los ganaderos están con las expectativas positivas ante la posible reapertura de la actividad económica el próximo 6 de junio, tras finalizar parcialmente la cuarentena obligatoria. Cuando se vaya levantando la cuarentena, si se abren los mercados, si se abren las pupuserías, se abren los restaurantes, vamos a tener mayor posibilidad de venta. Nueva Concepción y Chalatenango en general es uno de los principales productores de lácteos que abastecen a mercados, restaurantes, tiendas y grandes empresas procesadoras de leche fluida. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Lograr nuevamente una estabilidad económica será posible a largo plazo, al menos eso lo sostienen vendedores del centro de San Salvador. A la fecha reportan pérdidas de un 75% en sus ganancias, esto
ha obligado a muchos a cerrar operaciones de forma indefinida. En la Soledad del centro de San Salvador encontramos el negocio de Ana Landaverde, quien se dedicaba a ordenar cada producto para una mejor presentación del local. Sostiene que no ha desistido en abrir su venta de granos básicos, a pesar de la notable disminución en la circulación de personas debido al cerco sanitario instalado por la comuna capitalina y las acciones restrictivas implementadas por el gobierno. Como vendedora está en una disyuntiva: la necesidad de la reactivación económica por la pérdida del 75% de sus ganancias y el saber que la cuarentena es el único camino para evitar la propagación del coronavirus. Pienso que si se abre, como han dicho, a partir del 6 de junio, estaremos igual, ¿verdad? Pasará todo el año y seguiremos igual, ¿verdad? No va a ser lo mismo, la economía no va a surgir de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero, yo tengo fe que por lo menos el próximo año, ¿verdad?, sea diferente. En un ambiente similar se encontraba Yesenia Beatriz. El ingenio les ha permitido mantener un 25% del ingreso de la venta de lácteos en la que por años ha trabajado. A su criterio, la fecha estipulada por el gobierno para la reapertura gradual de la economía es la adecuada, ya que se debe priorizar la salud de la población. Sin embargo, compromisos financieros los mantienen entre la espada y la pared, como el pago del personal, que ha tenido que ser reducido, y deudas con prestamistas que, al parecer, no comprenden la situación de escasez que atraviesa el país. Nosotros también tenemos que entender y a la vez comprender la situación que se está atravesando el país en este momento, y lamentablemente no nos queda de otra, aunque sea lo poquito que se va vendiendo, pero algo, a nada, por lo menos para cancelar lo que son local y todo eso, pago de energía y todo. Al menos algo de nada se está sacando. Lograr nuevamente una estabilidad económica no será posible a un corto plazo, ya que según se activen los sectores económicos, incrementará la demanda de sus productos. Que nos vayamos a levantar de a la noche a la mañana en esto es mentira, ¿verdad? Y sobre todo, quizás lo que preocupa aquí un poquito es, las deudas que se tienen, ¿verdad? Sobre todo préstamos con usureros, ¿verdad? Que no son 5 pesos, ¿verdad? La economía en nuestro país ahorita está, se podría decir, por el suelo. Hay mucha gente que ya no tiene dinero, entonces no creería que de primas a primeras se eleve lo que son las ventas. La fe y la esperanza les ha permitido continuar con sus labores. A pesar de esto, piden a las autoridades del gobierno y del Congreso a que se pongan de acuerdo lo antes posible y de esta manera aclarar el panorama económico en el país. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Este día dio declaraciones el ministro de Trabajo y él sostiene que van a continuar las reuniones con empresarios y sectores productivos del país, aunque dice que aún no tienen las cifras oficiales de cuántos empleos se han perdido luego de 60 días de cuarentena domiciliaria. Pérdida de empleos es uno de los temas centrales en los que el Ministerio de Trabajo se está enfocando durante la pandemia. Los acercamientos con la empresa privada continúan, aunque según el titular de la cartera, no se individualizará con ningún empresario. Esto luego de las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán. Y con el tema de Javier, lo que yo dije es que actuó de forma muy burda en tratar de generar un problema entre el ministro de Trabajo y el presidente de la República. Ahora, la decisión está clara. Javier, no nos vamos a reunir con Javier porque al final él es una persona. Nosotros nos vamos a reunir con todas las instituciones y con todos los sectores empresariales de este país. Según datos de la Cámara de Comercio, alrededor de 350,000 empleos estarían en riesgo a causa del coronavirus. Pero el ministro de Trabajo pone en duda la información y sostiene que es prematuro hablar de cifras oficiales, ya que existen procesos pendientes de resolver en torno a los despidos. Desmentir de forma categórica y total. Nadie puede dar datos oficiales en este momento. No nos atreveríamos a dar datos en este momento porque todo está en un limbo jurídico, la relación contractual de los trabajadores. En cuanto a la suspensión de contratos, algunas empresas están aplicando este mecanismo estipulado en el artículo 36 del Código de Trabajo, pero están brindando un apoyo a sus empleados para reducir el impacto económico a las familias. Hay algunas empresas que han hecho uso de la suspensión de contrato, que a juicio nuestro son unos despidos de hecho y que eso representa una cosa muy mínima todavía.
y que estamos hablando con ellos, analizando con ellos la situación para ver cómo revierten eso. De no revertirlo, nuestro departamento jurídico tutelará los derechos de estos trabajadores. Según estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y el Caribe podrían perderse hasta 17 millones de empleos formales y el nivel del sector informal podría llegar al 62% en la región. Mientras que la Organización Internacional del Trabajo afirma que en el continente americano se perderían 24 millones de empleos en el sector formal. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y diversas organizaciones mantienen sus proyectos de apoyo a las familias más vulnerables por la pandemia, a pesar de que sus logros en la reducción de la pobreza están en alto riesgo. 600,000 salvadoreños podrían caer en pobreza después de la crisis del COVID-19, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo. La cifra de precariedad pasaría del 28% a un 39%, situación que pone en retroceso el logro de diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan para minimizar esta problemática social. Han surgido muchos análisis de diferentes entes donde también están proporcionando algunos impactos o algunos escenarios en los cuales nos vamos a ver complicados aquí a corto plazo, en el 2021 o aquí a 5 años. Pero yo creo que es momento justo para poder hacer un trabajo en conjunto donde nos unifiquemos tanto instituciones públicas, privadas, el sector académico, tanto también los sectores de las organizaciones internacionales. Pero estas organizaciones no han dejado de lado sus proyectos. Todo lo contrario, han dado respuesta a las comunidades más vulnerables del país. De cara a esta situación, como plan internacional hemos elaborado un plan de respuesta nacional que tiene 4 componentes principales. El primero de ellos está enfocado a la protección de la niñez y especialmente a la protección de las niñas y las adolescentes. Han tenido que adaptarse a las necesidades de la población y a las medidas sanitarias debido a la emergencia. Save the Children ha hecho una adaptación metodológica de los programas que estamos desarrollando para poder seguir atendiendo a la población en sus hogares, en sus comunidades, en sus vecindarios y poder accesar a todos los programas que tienen que ver en salud, en educación y en protección, ayudándoles a aliviar las circunstancias, el impacto de la cuarentena en sus hogares. Como Educo estamos justamente formulando nuevos programas, nuevos proyectos y ante esta situación actual lo que hemos considerado es hacer un mayor análisis en cuanto a hacer diagnósticos desde los municipios donde nosotros trabajamos para poder tener elementos que nos orienten cómo adaptar nuestros proyectos y ser pertinentes en las acciones que nosotros hacemos. El país redujo la pobreza al 10% en el periodo del 2007 al 2017. Sin embargo, la crisis por la pandemia significaría un incremento de la pobreza del 11%, de acuerdo a las estimaciones del BID. Carla Goches, Noticiero Hechos. Las empresas Vigo de Western Union, Vía América RIA y MoneyGram se unen al gobierno del presidente Bukele para que envíes a cero costo o con descuento remesas a El Salvador durante todo mayo. Consulta en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada empresa. Seguimos con Manuel. ¿Sabe usted que hoy conversamos con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral y él nos ha contado sobre algunas modificaciones en fases y actividades del calendario electoral para los comicios de 2021? Además, dice que el voto en el exterior continúa en vilo. Nelson Quinteros ha preparado un reporte. El voto en el exterior para las elecciones de consejos municipales y diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano es incierto, de acuerdo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral Guillermo Wellman y Noel Orellana, pues hasta el momento no hay una legislación y tampoco una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional ante la reforma a la Ley Especial para el ejercicio del voto desde el exterior que hicieron los legisladores este año. Mire, en cuanto al voto en el exterior, no creo que haya nada. No creo que haya nada por una simple y sencilla razón. En primer lugar, no hay legislación. Y en segundo lugar, los efectos de la pandemia han sido devastadores. En este momento, voto en el exterior no hay entonces, como usted muy bien lo dice. Estamos a la espera que va a resolver la Honorable Sala de lo Constitucional. Pero si en este momento hay elecciones,
El Tribunal Supremo Electoral no puede organizar elecciones porque no hay ninguna ley que nos mandata o nos obligue a organizar elecciones desde el exterior. Los magistrados también informaron sobre las modificaciones de fechas al proceso de inscripción de candidaturas. Todo comenzará a partir del 1 de octubre. Los partidos políticos contaban con un periodo de 100 días para la inscripción de sus respectivos candidatos que han sido electos por los mismos. En ese sentido se reformó el artículo 142 del Código Electoral, en el cual ya no son 100 días, sino que 75 días que cuentan los partidos políticos para la inscripción de sus respectivos candidatos. El plazo de inicio de inscripción es el 1 de octubre, ese no se modificó el del cierre de la inscripción tanto en diputados, Parlacen y consejos municipales. También hicieron referencia a la depuración del padrón electoral, pero debido a la pandemia del COVID-19, todo puede cambiar. El problema no lo veo tanto en la depuración del padrón electoral, el problema es lo que me aflige más es que por el hecho de la pandemia pues puede salir alterado esto, ¿verdad? Esperamos que no, le rogamos a Dios que no, pero porque hay más muertes. Pues sí, porque están surgiendo más. Esperamos que la pandemia baje y no nos vaya a afectar mucho el proceso electoral. Y mientras el coronavirus aún no llega a su pico máximo en El Salvador, ¿habrá alguna modificación de fecha para las elecciones municipales y parlamentarias? La fecha de elección está dicho. Y ahora ya ni digo que hay una hipótesis de que no. La fecha de elección debe ser el 28 de febrero. Si no nos va a dar los plazos electorales para terminar todo. Acuérdense que después de eso se hace una escritura preliminar, después de eso se presentan recursos de parte de los partidos inconformes. Los magistrados aseguraron que ya trabajan en un plan de seguridad sanitario para que la población pueda ir el próximo 28 de febrero de 2021 a emitir el sufragio. De detectarse a alguien con COVID-19, siempre tendrá el derecho a votar. Estamos procurando tener un convenio con el Ministerio de Salud para que nos apoye con un equipo sanitario que esté a la entrada o al ingreso del recinto de votación, para que pueda verificar que no vaya a entrar alguien con síntomas o contagio que nos pueda complicar eso. Tampoco quiere decir que le vamos a limitar su derecho al sufragio, eso no podemos hacer, pero por lo menos si alguien anda presentando algún síntoma, lo agarre el equipo sanitario y ya le da el tratamiento debido para que vaya a ejercer el sufragio, y de allí pues ellos tomarán las medidas que sean necesarias. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. De parte de la familia de la Red Salvadoreña de Medios, expresamos nuestras condolencias a la familia de Germán Bruck, fundador de la escuela, uno de los fundadores de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y miembro del Consejo Superior, quien falleció este día. Bruck destacó como académico y analista en diversos temas del país. Nuestro más sentido pésame. Es momento de ir nuevamente a una pausa comercial, pero cuando regresemos, Banco Agrícola nos trae buenas noticias. Y esta noche les presentaremos la historia de Nelson. Él es un salvadoreño que por años se dedicó a manejar autobuses en Aguachapán, pero decidió buscar un futuro mejor migrando a España. Llegó, pero hace algunas semanas estuvo a punto de morir por coronavirus. Sí, por coronavirus. Sin embargo, la vida le dio otra oportunidad, tal como nos cuenta el periodista Julio Guevara. Saber pues de que con la ayuda de Dios hoy más que nunca deben de estar unidos. Es una videollamada que alborota los sentimientos de Claudia Castillo. Emocionada hasta más no poder, conversa con su tío Nelson, quien reside en Madrid, España. Van a salir bien de esto. Hablamos de un salvadoreño de 40 años que hace varios meses abandonó su natal Santa Ana, migró a España buscando una mejor vida junto a su familia, pero hace algunos días estuvo a punto de morir. Tratábamos de llamarle, pero él no recibía llamadas, solamente mensajes. Y en el fondo, pues como familia decíamos, algo estará pasando, ¿cómo estará? La angustia tenía un porqué.
Nelson estaba pasando los peores días de su vida, postrado en una cama del Hospital Infanta Leonor en Madrid, porque fue contagiado de coronavirus. Un padecimiento de bronquitis le complicó su estado de salud. Eso dijeron los médicos. En El Salvador, su familia se enteró. No podían creerlo. A diario pedían información según el relato de Claudia, pero nada era alentador. Todo lo contrario, las noticias empeoraban. Mi tío estaba en el hospital muy delicado, muy grave, porque llegó un momento en que nos dieron un diagnóstico que no sabían qué iba a pasar. Él iba para cuidados intensivos. Nelson y su familia confiesan que pensaron lo peor. Sin embargo, ocurrió lo que ellos llaman un milagro. Luego de 20 días hospitalizado, de nuevo se tuvo noticias de este salvadoreño que por años se ganó la vida manejando autobuses en una ruta interdepartamental de Aguachapán. Nelson abrió de nuevo sus ojos. Su estado de salud mejoró, pero dice que pensó que entre estas paredes se llegaría a su último día. Sostiene que lo que aquí vivió fueron verdaderos momentos de zozobra. Me puse verdaderamente mal de lo que eran los pulmones, no podía respirar. Mientras tanto, los suyos se mantuvieron en oración y cuando menos se lo esperaban, Nelson se comunicó con ellos. Estaba bien delgado, sí, bien. Les contó que los médicos le manifestaron que su mejoría era evidente. La etapa crítica la había vencido y testificó algo que experimentó en sus peores días de ingreso. Me contó que llegó una persona que jamás vio él y se acercó a la cama y dice que le dijo con estas palabras: ay papito, he visto cómo te has puesto de mal, cómo los doctores te sujetaban, pero quiero decirte algo, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de aquí, vas a salir. 3 días después, llegó la gran noticia. Médicos y enfermeras no ocultaron su asombro. Aquel salvadoreño que todos pensaron que moriría por coronavirus en España fue dado de alta. Hasta luego, campeón. El personal de salud grabó el momento. Para ellos fue emotivo ver la recuperación de esta persona. Y qué decir para él, que estaba a minutos de reencontrarse con su hijo de 2 años y con su esposa. El dolor no es solo para uno quien atraviesa el momento de la enfermedad, sino para las personas que lo quieren aún. Entre aplausos y palabras de aliento, regresó a su casa. Asegura que su corazón estaba pequeño, su cuerpo se erizó, sus ojos se mantuvieron al borde del llanto, pero se quebraron de felicidad al abrazar de nuevo a su hijo. Momentos conmovedores que ahora los comparte con todo aquel que puede, porque sostiene que estar vivo es un milagro, es otra oportunidad de vida que quiere aprovechar al máximo. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Una historia verdaderamente conmovedora. Esperemos que ese mismo milagro ocurra para todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, enfrentando también al COVID-19, debatiéndose entre la vida y la muerte en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la red nacional. Esperemos que también, igual que Nelson, pues puedan celebrar el regresar a su casa. Vamos a continuar con más noticias. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón de Escalón, anunció para protección de los santanecos, dijo: vamos a implementar el primer cordón sanitario en este municipio, en Santa Ana, específicamente en la zona del Mercado Colón. Entrará en vigencia el 22 de mayo a las 3 de la tarde para evitar pues más contagios del COVID-19. Inició la entrega de los paquetes de alimentos en el departamento de San Salvador. Habitantes de los municipios de Aguilares y Santo Tomás fueron los primeros en recibir el beneficio proporcionado por el gobierno.
¿Quién les manda una canasta alimentaria? Familias de bajos recursos económicos del municipio de Aguilares recibieron en la puerta de sus viviendas el paquete de alimentos proporcionado por el gobierno. Los funcionarios Mario Durán y Romeo Rodríguez son los asignados de garantizar que la entrega sea efectiva en el departamento de San Salvador. Es un esfuerzo titánico, realmente las necesidades son muchísimas, son históricas, datan de décadas atrás, así que nosotros ahora pues estamos llevando un poco de ayuda a todas las familias que lo necesitan, sobre todo en este proceso que está viviendo el mundo entero. Es una gran logística en la que estamos involucrados diferentes carteras de Estado, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, CEPA, la Dirección de Aduanas, etcétera. Por ejemplo, desde las embarcaciones y desde las compras que se realizan desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, quienes están viendo todos los insumos alimentarios que hay que comprar para poder garantizar esta canasta alimentaria. Leche, azúcar, frijoles, arroz, pastas, enlatados y aceite son algunos de los productos que contiene la bolsa de alimentos que le fue entregada a las más de 130 familias de este municipio. Estamos llevando casa por casa la comida, ahora en este momento en Aguilares, y vamos a ir caminando por todo San Salvador. La verdad es que las personas entienden perfectamente la necesidad de mantener la cuarentena domiciliar, de mantener el distanciamiento social, de acatar todas las medidas que el gobierno les ha estado dando día con día. La meta es entregar 1.7 millones de paquetes durante los próximos 3 meses para aliviar a la población afectada por la pandemia del COVID-19. Nos ayuda bastante, ya tenemos para unos días. Es bueno que nos hayan ayudado. El número de teléfono 929 está a disposición de la población para denunciar o reclamar en caso no haya sido incluido en este beneficio. Con imágenes de Ever Ábalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. ¿Y sabe usted que este jueves Comandos de Salvamento recibió un donativo por parte de la Embajada de Canadá para garantizar su protección en medio de la emergencia por COVID-19? Conozcamos de qué se trata en el siguiente informe. La Embajada de Canadá entregó equipo de bioseguridad a los miembros de Comandos de Salvamento con el fin de proteger a los voluntarios que prestan sus servicios en la emergencia por COVID-19. Anunciar un nuevo proyecto de $21,000 americanos, para apoyar los esfuerzos de Comando a nivel nacional para poder atender a los pacientes prehospitalarios. Sabemos que en estos tiempos bien difíciles de COVID-19 no solamente hay que proteger los pacientes, pero también los trabajadores de primera línea. Por tanto, el esfuerzo en la cooperación y la comunicación con nuestros hermanos de Canadá representa para nosotros uno de los primeros pasos de apertura para poder darle un respiro a nuestro presupuesto interno y poder de la misma manera oxigenar las delegaciones a nivel nacional con un aporte que les signifique resguardar las vidas. De acuerdo con el director ejecutivo de la institución, Roberto Cruz, el 80% de los pacientes que son trasladados en las unidades son sospechosos de coronavirus. El 80% que estamos trasladando, uno llega y alguno de los síntomas del coronavirus tiene la persona. Entonces uno trata la manera de hacerle las preguntas y termina llevándolo al hospital. Actualmente la institución cuenta con 30 áreas operativas entre radiooperadores, personas en almacén y farmacia, médicos en clínicas, entre otros, que trabajan para dar respuesta a la emergencia nacional. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el gobierno recibió un donativo de 14,000 caretas de protección para el personal de salud por parte de la empresa Amcor. La dotación será distribuida a la red de hospitales y unidades del país. El viceministro de Salud destacó la importancia de estar dotados con insumos médicos para enfrentar la pandemia. La importancia de la protección del personal de primera línea, enfermeras, médicos, técnicos, personal administrativo. Todos estos donativos realmente apoyan a todo este combate y le dan las herramientas necesarias para poder desarrollarlo. Estamos plenamente comprometidos en apoyar y aportar con este donativo
con un equipo de seguridad preventiva para proteger al personal que se encuentra en la primera línea combatiéndolo. De esta manera, mientras más les protegemos, minimizaremos el impacto que el COVID-19 dejará en nuestra sociedad. Y con una inversión de $450,000, el presidente de ANDA, Frederick Benítez, habilitó un pozo que va a abastecer del recurso hídrico, es decir, de agua, a varias colonias del municipio de Soyapango. Esto forma parte del Plan Nacional de Agua, con el que se busca poner en funcionamiento más de 100 pozos en todo el territorio nacional. Este proyecto tiene un antecedente muy bonito porque realmente yo me reuní con las comunidades en la presidencia de ANDA, en donde manifestaban el problema no de un año ni de dos, sino que de décadas. El problema que se ha dado aquí en Soyapango, en las colonias aledañas que estábamos acá, como la Santa Eduviges, la Argentina, la Panamá, la San Antonio, todas estas. Entonces se acercaron y se empezó a hacer un proyecto, el cual era buscar agua en un lugar cercano, porque aquí es influencia directa de las pavas. Y lo que estamos ganando aquí es que todas estas colonias ya no dependan de las pavas. Contarles que un presunto pandillero murió durante un intercambio de disparos con agentes de la policía. El incidente se registró en el interior de una finca en una comunidad del municipio de Zacacoyo, departamento de La Libertad. Según las autoridades, elementos de la delegación policial de la zona realizaban un patrullaje cuando fueron atacados. La víctima solo fue identificada como alias El Maligno, quien se presume era palabrero de la zona. Vamos a revisar un poco de información de carácter regional. ¿Sabe usted que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, asegura que Estados Unidos no es un aliado del país centroamericano en la lucha contra la pandemia del coronavirus? ¿Pero por qué dijo esto? Él recriminó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados con esta enfermedad, la COVID-19. Está bien que los manden a los El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, arremetió el jueves contra Estados Unidos por su falta de cooperación en la lucha contra el nuevo coronavirus. Eso de aliados con los Estados Unidos no es cierto. Guatemala es aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos no es aliado de Guatemala. No los trata como un aliado. Además, el mandatario centroamericano reclamó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados con COVID-19. Entendemos que los Estados Unidos quiere deportar gente, entendemos. Pero lo que no entendemos es que nos los manden los vuelos todos contaminados. El mandatario afirmó que la expulsión de migrantes portadores de COVID-19 ha saturado los centros de cuarentena dispuestos en Guatemala y puso en aprieto su deficiente sistema de salud. También pidió que se comparta el problema de los deportados infectados. De los más de 2,000 casos de coronavirus en Guatemala, las autoridades contabilizan un centenar de migrantes deportados de Estados Unidos con COVID-19, lo que ha interrumpido en varias ocasiones los vuelos de expulsión. Las declaraciones de Yamatei ocurrieron en una videoconferencia con el Centro Estadounidense de Análisis Atlantic Council, con sede en Washington. En casi todos los países del mundo, los familiares de víctimas del COVID-19 son puestos en cuarentena para evitar la propagación de la pandemia, pero en Nicaragua denuncian que aparentemente ocurre todo lo contrario. Danis Cruz, junto a sus 3 hijos, aún llora la ausencia de su esposo Eddie Aguirre, quien fue sepultado la noche del pasado viernes tras fallecer en un hospital de la ciudad de Mazatepe, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Managua. Tenía que ser enterrado inmediatamente. Incluso vinieron, pues yo hasta cierto punto los pude, ¿verdad?, ver, despedirme solo de largo, que es lo que más me duele porque yo no pude ni verlo. Esta familia asegura que le notificaron que Eddie Aguirre fue diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, lamentan que en casi una semana no han recibido ningún tipo de atención. A mí nadie me dijo, usted va a cuarentena. No hubo nada, simplemente pues que nosotros hemos tomado las medidas de prevención, ¿verdad?, por responsabilidad de nosotros. A César Aguirre, padre de la víctima, le preocupa que la falta de una cuarentena implementada por el Estado ponga en riesgo a su familia. Es aquí donde deberían de estar en cuarentena, pienso yo que así deberían de hacerlo, pero aquí no hay nada.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales califican las denuncias de estos ciudadanos como noticias falsas. Dicen que la mentira tiene patas cortas y vemos que en medio de esta pandemia nuestro país tiene los mejores resultados en la región centroamericana para no compararnos con otros. Según la Unidad Médica Nicaragüense, varias familias contagiadas de COVID-19 no han sido aisladas como recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que podría acelerar la propagación de la pandemia. No obstante, las autoridades sanitarias sostienen que trabajan de forma responsable para contener la enfermedad. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Nos vamos a la parte sur del continente. Paraguay se está preparando para iniciar la fase 2 de la llamada cuarentena inteligente. Juan Cáceres nos cuenta de qué se trata. Juan, buenas noches. Amigos de La Visión, ¿cómo están? Paraguay suma hoy 3 nuevos casos de COVID-19, con lo cual la cifra total llega al número de 836 casos positivos. Es muy importante mencionar que la próxima semana inicia la fase 2 de lo que se considera la cuarentena inteligente, y esto implica liberar paulatinamente a más sectores económicos para reactivar precisamente a la población que se encuentra en crisis económica por esta situación de emergencia. La fase 2 va a incluir la apertura de centros comerciales, de shoppings, también de pequeños negocios como peluquerías y otro tipo de establecimientos, no así todavía los bares y restaurantes, cuya reapertura se prevé en otras 3 semanas más con la implementación de la fase 3. Esto llena de mucha expectativa a la ciudadanía que busca reactivar la economía. Por otro lado, un caso bastante polémico es que una empresa vinculada a 2 grandes futbolistas como Ricardo Tabarelli y Roque Santa Cruz están bajo la mira de la justicia debido a que estarían participando de un llamado a licitación sin contar con una habilitación sanitaria por parte del Ministerio de Salud. La Asociación de Confeccionistas ya emitió una queja formal acerca de esto y habla de competencia desleal. Por el momento, ambos futbolistas son inversionistas de esta firma y afirman y mencionan principalmente que se van a retirar de este llamado en caso de que no cumplan con los requisitos legales para participar de esta licitación a nivel de urgencia. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Albavisión. Vamos a continuar revisando algunas informaciones internacionales. Escuche usted esto, es uno tras de otro, esto no para. Eso es lo que afirmó uno de los sepultureros de Vila Formosa, el mayor cementerio de Sao Paulo y de América Latina. Ahí en Brasil se realizan entierros masivos por COVID-19. No hay tiempo para lamentos en el mayor cementerio de América Latina. Los sepultureros de Vila Formosa en Sao Paulo trabajan sin parar desde hace semanas para abrir miles de nuevas fosas ante la pandemia del nuevo coronavirus que castiga con fuerza a Brasil. Nuestra preocupación es que los empleados se contaminen, pero lo emocional no ha cambiado porque cuando comenzamos nuestro servicio aquí no podemos involucrarnos emocionalmente. Respetamos el dolor de los demás, no somos fríos, pero si las personas se involucran con 30 o 35 entierros, ahora 60, ¿cómo será nuestra situación psicológica? Entonces no nos involucramos emocionalmente. Las víctimas que fueron etiquetadas como de 3 no son veladas por sus familiares, que solo pueden asistir rápidamente al entierro, de menos de 5 minutos de duración. Ellos llaman a la gente de 5 en 5 para enterrar de 5 en 5. No tienen derecho a un velorio, no tienen derecho a nada. Simplemente salen del hospital y vienen directo para acá. No tienen derecho ni a vestirlos, a dar un entierro digno a las personas. Alina da Silva trabaja en un laboratorio. Su padre de 69 años con quien convivía falleció luego de 3 semanas internado y de ser sometido a varios tratamientos incluyendo la cloroquina, cuyo uso en fases iniciales de la enfermedad fue autorizada por el gobierno el miércoles, pese a que sus virtudes no se han demostrado aún clínicamente. Creo que lo que extraño es poder abrazarlo. Como trabajo en el área de la salud, tenía miedo de contagiarme de algo y pasárselo a él, así que no lo abrazaba. Ya no tenía más contacto con él, era todo de lejos. Sao Paulo es el epicentro nacional de la pandemia, que dejó más de 18.800 muertos y contagió a cerca de 300.000 personas en este país de más de 210 millones de habitantes.
La administración Trump ha sido cuestionada por lo que la oposición y parte de la comunidad científica considera una respuesta tardía a la pandemia. Ahora, un estudio de la Universidad de Columbia concluye que el gobierno podría haber salvado al 83% o el 83% de las vidas perdidas por el coronavirus si hubiera activado las medidas de confinamiento 2 semanas antes. Desde hace meses el presidente Donald Trump enfrenta críticas sobre la manera en que ha gestionado la pandemia de COVID-19. Claramente y tristemente, el presidente no está escuchando a los expertos médicos. La oposición demócrata acusa al mandatario de haber reaccionado tarde y de no estar gestionando adecuadamente el sistema de pruebas de COVID-19. Trump, por su parte, achaca la culpa a China y a la administración Obama. No me responsabilizo de nada porque recibí unas circunstancias y unas reglas, regulaciones y especificaciones de otros tiempos. En Estados Unidos, más de 90.000 personas han perdido la vida por el nuevo coronavirus. Ahora, un estudio de la Universidad de Columbia concluye que un 83% de esas vidas se podría haber salvado si las medidas de confinamiento se hubieran activado 2 semanas antes. Según este cronograma que presentó el mismo Donald Trump en una de sus ruedas de prensa, la administración no tomó ninguna medida en prácticamente todo febrero tras imponer restricciones a los viajeros procedentes de China. ¿Qué hizo su administración en febrero con el tiempo que ganó con la restricción de viaje? Mucho. Presionado para que fuera más concreto, el presidente solo respondió: Sabes que eres una farsa, lo sabes. Todo tu canal, sus coberturas, es una farsa. Trump no declaró la emergencia nacional hasta el 13 de marzo. En todo momento se opuso a imponer un confinamiento nacional. A cambio, delegó en los gobernadores la regulación de normas para hacer frente a la pandemia en sus estados. Desde el inicio de la crisis, la Casa Blanca redujo su pronóstico de muertes por COVID-19 de 100.000 a 60.000, una cifra que ya ha superado con creces. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y el mundo superó hoy los 5 millones de casos declarados del nuevo coronavirus, debido sobre todo al rápido avance de los contagios en América Latina y Estados Unidos, una situación que está contrastando con el progresivo retorno a la vida en Europa. El mundo superó el jueves los 5 millones de casos declarados de nuevo coronavirus, un 70% de ellos en Europa y Estados Unidos. Según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, desde que se detectaron los primeros contagios en diciembre en China, más de 328.000 personas murieron por la enfermedad. La cantidad de casos en el mundo se duplicó en un mes, con una aceleración impresionante en América Latina y el Caribe. El miércoles se reportaron 30.000 nuevos contagios en la región, frente a los poco más de 12.000 registrados en Estados Unidos y Canadá y los 10.000 de Europa. El aumento se debe sobre todo al incremento de los casos en Brasil, que se acercaba a los 300.000 infectados. Pero la situación tampoco es muy alentadora en países como Perú, que superó los 100.000 casos, o México y Chile, ambos con más de 50.000 contagiados. Los números contrastan con el progresivo retorno a la vida en Europa, que todavía sigue siendo el continente más afectado. En España desde el jueves es obligatorio llevar mascarillas a partir de los 6 años de edad en todos los lugares públicos, incluida la calle. Hay más comercios abiertos que la semana pasada y los escasos clientes mantienen las distancias de seguridad. De todas formas, el estado de alarma contra la pandemia se prolongó hasta el 6 de junio. Vamos a revisar las condiciones climáticas que podemos esperar para esta noche y también para la madrugada de mañana viernes. De acuerdo al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, esta noche se podrían presentar lluvias, decían ellos, en algunos puntos de la zona de Morazán. Pero si revisamos el mapa a nivel centroamericano, podemos ver que se podrían presentar lluvias también en parte de Santa Ana y parte de Chalatenango, no tan fuertes como las que hemos tenido en los últimos días, pero sí que podrían generarse alguna pequeña tormenta, algunos pequeños chubascos en esta parte del territorio nacional. Las temperaturas van a oscilar entre los 24 y los 27 grados centígrados, de acuerdo a este reporte, Roxana. De hecho, hace unas horas se registraron precipitaciones con actividad eléctrica en la zona nororiental del país, lluvias alrededor de Candelaria de la Frontera y en Santa Ana. Esto ocurrió hace unas horas y según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya inicia la época lluviosa desde el punto de vista
climatológico, el 20 de mayo inició la época de lluvia con el 96%, o sea, ayer el 96% del territorio salvadoreño en el que se ha registrado lluvia en los últimos 10 días. Así que tome nota, recuerde que además del coronavirus, también estamos pendientes de la situación con el dengue, Manuel, y con estas acumulaciones de agua que se pueden dar en la casa, para que nosotros pongamos también atención a eso. Con eso llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Les esperamos mañana, ya viernes, al cierre de la semana, siempre con todo el ambiente informativo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Esperamos que descansen. Hasta mañana.